Hola, buenas noches. Mi nombre es Jean-Pierre y en el día de hoy les voy a explicar la solución al problema del parcial práctico. A mí me tocó este circuito de aquí. El enunciado dice: en el circuito de la figura 1 se observa que las resistencias son R1 1 ohmio, R2 2 ohmios, R3 3 ohmios y las baterías ideales tienen FEM 1 2 voltios y FEM 2 4 voltios. Lo primero que vamos a hacer es establecer unos sentidos iniciales. Yo tomé todos los sentidos de las mallas como antihorario, ¿cierto? Por eso lo coloqué aquí inicial. Inicial significa el sentido que nosotros vamos a tomar. Luego armamos nuestro sistema de ecuaciones, vamos a hacer el ejercicio con la primera malla. Empezamos en este puntico de aquí. Sumamos primero todas las resistencias R2 y más R1, los voltajes, nos queda 3 y A. Y vemos cuáles son las intersecciones. En este caso la intersección es IC, ¿cierto? Entonces colocamos menos 2 por IC, por este resistor de acá, igual a 4 por la FEM. Listo. Seguimos con las otras ecuaciones, pero no las voy a decir porque se hace muy extenso el video. Luego, con una calculadora, nosotros tomamos las respectivas, eh, calculamos, perdón, las respectivas corrientes de las mallas. Notamos que algunas corrientes nos resultan negativas, como lo son la corriente de la malla 2, la de la 4 y la de la 5. Lo que tendremos que hacer en dicho caso es invertir el sentido de la corriente que nosotros habíamos supuesto en principio. Para la segunda malla, la corriente entonces el sentido de la corriente es en sentido horario. Para la malla 4 y 5 sucede lo mismo. Pasamos a al segundo inciso que dice: ¿cuál es la magnitud y dirección derecha o izquierda de la corriente de la batería 2? Notamos que para la batería 2 hay una intersección, pero en realidad eh, ambas corrientes apuntan hacia un mismo sentido, la corriente IA y la corriente IB. Es decir, la corriente IX, que es esta que nosotros colocamos acá, va a ser la suma entre IA e IB. Entonces lo colocamos acá. IB es 52 quinceavos amperios y EIA es 6 17avos. Eso nos da un total de 3.81 amperios. Y la dirección es derecha, ¿cierto? La dirección va hacia la derecha. Para el inciso C tenemos: ¿cuál es la potencia eléctrica entregada por la batería 2? Eh, entonces, para la batería 2, que es la misma que nosotros tenemos ahí, vamos a usar la misma corriente que nosotros hallamos en el inciso anterior, que es IX, 3.81 amperios, y la FEM, que es 4 voltios. La potencia entonces sería la multiplicación entre la diferencia potencial de dicha batería y la corriente que pasa por dicha batería. Entonces nos resulta 15.4 watts. Eh, para, para la C tenemos: ¿cuál es perdón, para la D, ¿cuál es la magnitud y dirección arriba o abajo de la corriente I4? Localizamos entonces la corriente I4, que es esta de aquí, y notamos que el sentido es horario de esta malla. El sentido de la corriente que corre por esta malla es horario, y en este espacio del alambre solo influye la corriente de la malla 4. Entonces, la corriente para I4 es ID, que es 0.57 amperios, y la dirección es derecha. Para E5 preguntan: ¿cuál es el valor de la corriente que circula por la I5? ¿Cierto? Para la I5, entonces la corriente que circula por I5 es simplemente IE, que es 0.28 amperios,
IE nosotros la habíamos calculado por acá, ¿cierto? Aquí está IE, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hay que hacer una aclaración y estos numeritos representan las letras, solo que ahí pues lo expresé en números. Este sería el equivalente IA, este es IB, este es IC, este es ID y este es IE. Solo que lo coloqué en numeritos. Vemos, localizamos I5 que está acá y va hacia la derecha, ¿cierto? Va hacia la derecha. ¿Con qué corriente? Con la IE, que es 2 séptimos. Damos respuesta a eso y pasamos al siguiente inciso. Ahora, entre los nodos A y B del circuito de la figura 1 se conecta un circuito de capacitores el cual se encuentra previamente descargado. Es decir, se conecta el nodo A con el nodo A y el nodo B con el nodo B de cada uno de los circuitos. Determine la energía almacenada por todo el circuito de capacitores. Lo primero que vamos a hacer es reducir este circuito para que tengamos para que sea más fácil trabajar con la capacitancia total, ¿cierto? La capacitancia total, la carga total, y ahí vemos la energía que, que se halla más fácil de esta forma. Lo reducimos, esto nos genera una capacitancia equivalente 1, esta parte de acá, como está en serie también, una capacitancia equivalente 2, y este es el paso a paso, ¿cierto? Luego de 3 de aquí pasamos acá, perdón, de aquí pasamos acá, solo que me confundí aquí de numerito, aquí va 3 y aquí le debí poner el 4. Entonces aquí nos queda finalmente un, un circuito en serie con 6 microfaradios y 12 microfaradios y la capacitancia total sería 4 microfaradios, ¿cierto? Aplicando la fórmula de capacitancia equivalente 1 a la menos 1 más capacitancia equivalente 3 a la menos 1, todo eso a la menos 1 nos resulta 4, ¿cierto? Entonces eh, ya tenemos esto muy reducido y podemos trabajar mejor. Ahora vamos a coger este camino del circuito que nos entregan inicialmente. Nos piden una diferencia de potencial AB, ¿cierto? Entonces vamos a tomar este camino de aquí. Pasamos por acá, por acá, por acá, y esto es lo que tenemos acá, ¿cierto? Calculamos entonces la diferencia de potencial y armamos nuestra ecuación. Nos queda 3 por IE, que es la corriente que circula por ese circuito. Lo vemos acá, ¿cierto? IE. Más bien IE circula por, por el resistor, ¿cierto? Entonces, ya armamos nuestra ecuación y despejamos B a B, que es lo que nos interesa para hallar la energía almacenada, ¿cierto? Eso lo necesitamos para los capacitores. Hallamos, despejamos, nos queda 6 séptimos voltios y la capacitancia que ya la habíamos calculado antes, que es 4 microfaradios. Aplicamos entonces la fórmula de energía almacenada, que es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Reemplazamos valores y nos resulta que la energía es 1.46 microjoules. ¿Listo? Esto sería todo. La solución a mi problema, al problema del parcial. Muchas gracias por su atención.